Estamos en una situación en que, sobre todo después de la pandemia, después del COVID, hay una tendencia por parte de la ciudadanía a que los problemas sociales no solo están en las manos de los gobiernos, sino están también en las manos de las empresas, sobre todo de las grandes empresas. El COVID ha demostrado que los gobiernos solos no son capaces de arreglar los problemas, y no solo el COVID. Tenemos un problema de inmigración que casi ningún gobierno sabe arreglarlo. Tenemos un problema también en muchos países de falta de trabajo que ningún gobierno es capaz. Tenemos problemas no solo de inmigración, de gente que viene, sino de integración social, que ningún gobierno es capaz de hacerlo. Tenemos muchísimos desafíos de todo tipo y los gobiernos durante décadas han sido incapaces de arreglarlo. Y por lo tanto, la ciudadanía, los ojos de la ciudadanía se dirigen a las empresas, porque tienen experiencia que las empresas gestionan mucho mejor los problemas que los gobiernos, que los políticos, porque son estructuras mucho más operativas para resolver los problemas y porque hay grandes empresas de una potencia económica enorme, muchas veces más grande que la de muchos países. Por lo tanto, es razonable que las empresas hayan adquirido ese deber que antes no tenían. Antes mirábamos cómo las empresas tenían la percepción de que lo que tenían que hacer era ganar plata para sus accionistas. Esta era la visión tradicional. Un empresario tiene que hacer ganar plata a sus accionistas manteniendo los puestos de trabajo. Ahora no. Ahora las empresas son responsables de mantener el medio ambiente. Las empresas tienen que integrar a la gente. Las empresas son el primer operador para luchar contra la discriminación, para dar puestos de trabajo, todo lo que los gobiernos deberían hacer y no hacen. Y por lo tanto estamos en una situación de mayor responsabilidad, con unos directivos que no se han formado en esto, porque los directivos salen y se forman en contabilidad, finanzas, operaciones, negocio, gobierno corporativo, derecho empresarial. Y entonces ahí tenemos un agujero. El segundo problema es que las nuevas tendencias sociales son tendencias sociales que muchas veces van en contra de los principios que han hecho fuerte la sociedad occidental. Es decir, mucho en la ideología woke, el problema que tiene es que contradice directamente el valor del mérito, el valor del trabajo esforzado, el valor de la responsabilidad personal, el valor de la igualdad ante la ley. Sobre todo la ideología woke lucha directamente contra eso. Entonces, ahí un problema es que el empresario dice, esto es política, esto es ideología, yo no quiero meterme en eso, pero por desgracia tenemos que meternos, porque nos lo piden los stakeholders. Así como las grandes empresas de Estados Unidos tuvieron que posicionarse con las legislaciones tanto del presidente Trump como del presidente Biden respecto a la inmigración, y los que tomaron la palabra fueron las grandes empresas tecnológicas que se nutren del talento que viene de todo el mundo, del mejor talento internacional. Ellos levantaron la voz y esto no debemos frenar la inmigración. Las empresas tienen que demostrar que son beneficiosas para el medio ambiente, que cómo cuidan los recursos, cómo utilizan la energía en general, cuál es su nivel de producción de residuos, etc., ¿no? Entonces, en esas circunstancias, las empresas tienen que tomar partido. Tienen que tomar partido. El mejor modo de tomar partido es siempre inspirarse en la propia identidad. ¿Qué aporta mi organización a la sociedad? Que no debe ser solo un producto o un servicio de calidad, sino también un entorno, un apoyo a
digamos, a todos los que están alrededor en situación vulnerable. Entonces ahí lo que la investigación nos dice es que las empresas tienen que hablar de acuerdo con su identidad. Pero hay una serie de límites. Por un lado, yo no puedo hablar sobre todos los temas. Yo debo hablar con los temas que están más cerca de mis operaciones y de mis principios, mis valores. Y por lo tanto, una tecnológica sí que debe pronunciarse sobre el tema de la inmigración, pero a lo mejor no tiene tanto que ver con un tema que tiene que ver con la discriminación. O sí, pero en principio yo no puedo hablar de todo, no soy un político, hablo de las causas que son importantes para mí y yo puedo hacer algo, primero. Segundo, yo puedo hablar, en primer lugar, si soy líder. Si no soy empresa líder, no soy quien para liderar a mi sector, a mi rubro. Por lo tanto, ahí lo que debería hacer es esperar a que el líder hable y yo sumarme, o hablar con mis competidores y llegar a un consenso, porque en el fondo una posición es una posición de servicio público. Por lo tanto, debería preguntarme, ¿soy líder? Si soy líder, ¿puedo hacer esto? Si no soy líder, no puedo ser líder también en esa causa social. Y tercero, para poder hablar, necesitamos no tener cadáveres en el armario. Es decir, yo puedo hablar si no tengo vicios ocultos que antes o después se van a descubrir, porque entonces el descubrimiento de esos vicios hace que se dañe toda la causa. Por lo tanto, son tres principios fundamentales que tienen que ver con mi identidad. Entonces, yo necesito, sobre temas controversiales como pueden ser digamos, los temas LGTBI, como pueden ser los temas medioambientales, como pueden ser los temas, digamos, tecnológicos, por ejemplo, del respeto a la privacy, cuando realmente quien usa la privacy es para cometer delitos. O sea, son debates públicos que son muy trascendentes. Yo ahí tengo que ver si mi posición es razonada, si mi posición es, si yo participo en el debate público sobre ese tema. Yo necesito crear opinión, porque si no creo opinión, y opinión como puede hacer una empresa, que es una opinión científica, basada en hechos, basada en pruebas, basada en cifras, ¿no? Si yo no hago eso, en este mundo hay muchos grupos activistas que defienden intereses legítimos muchas veces de manera ilegítima. Entonces, el único modo que tengo para ser creíble al defender una causa es no protegerme a mí mismo, sino realmente defender esa causa porque yo la considero válida. Es decir, yo empresa, por ejemplo, de inspiración cristiana, yo puedo explicar por qué no favorezco las políticas LGTBI cuando soy ejemplar con todos los demás tipos de discriminación, cuando soy ejemplar con personas con discapacidad, cuando soy ejemplar en la lucha contra la discriminación étnica, religiosa, política, lingüística, racial. Y entonces ahí, digamos, yo construyo mi credibilidad con todo lo que hago en lo demás. Y entonces, cuando llegan los temas LGTBI, por poner un ejemplo, yo ahí, digamos, primero entiendo bien la religión, si es cristiana, es en que evidentemente lo primero es el respeto a las personas. Nadie se puede sentir incómodo dentro de la empresa o recibiendo algún servicio. Y a continuación, cuando yo he hecho eso, entonces sí tengo legitimidad para decir,
pero yo no quiero hacer esto otro, que es pura ideología. Es decir, no estamos en un debate ideológico de cada uno defiende lo que quiere, sino que la empresa tiene que demostrar que ya hace mucho, en eso basar su credibilidad y entonces oponerse a esas manifestaciones que son manifestaciones antiempresariales, porque lo estamos viendo estos días, lo hemos visto estos días en los Juegos Olímpicos en París, como pretensiones de la ideología woke afectan a muchas empresas. Afectan a empresas, por ejemplo, que han patrocinado los Juegos Olímpicos, afectan a los gobiernos, afectan a un stakeholder muy importante de los Juegos Olímpicos, que son las federaciones de los distintos deportes que cada uno tiene, ¿no? Tiene una visión, por ejemplo, sobre qué tipo de atletas trans pueden participar y cuáles no. Entonces, yo en esto, en todos estos temas sensibles que son controversiales y muy disputados, antes de hablar, con esas características que decía antes, tengo que robustecer mi credibilidad. Tengo que ser ejemplar en la lucha que está en el fondo de lo que proclama ese grupo activista, porque los grupos activistas no hacen otra cosa que, no son otra cosa que una mala respuesta a una buena pregunta. Entonces, es muy bueno rechazar las peticiones de un grupo activista de derechos de los animales o de lo que sea, ¿no? Medioambiental, de lucha climática. Muchas veces lo que proclaman es aquí hay un problema y ese problema de ordinario es cierto, existe. Pero su propuesta no es la única y no es la mejor para resolverlo. Entonces, plantearse solo una estrategia de defensa, de me voy a resistir a esas peticiones, no funciona, porque no tenemos credibilidad. Es dar una respuesta de acuerdo con nuestra identidad sobre ese problema y entonces sí que podemos resistirnos a lo que pueda pedir un grupo activista.